Hermanos, amigos, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar aquí. Anticipábamos venir, y digo anticipábamos porque mi esposa estaba lista para venir, y mis otros hijos, pero se complicó todo, las cosas, se quedó vestida y alborotada, y ahora está allá, ¿verdad? Y me traje a dos de mis hijos. No era el plan tampoco. La verdad es que yo estuve predicando hace día y medio, hace un par de días en Guarenas, en una conferencia de misiones, y tuve que venirme más bien directo de Caracas para acá, y no pude pasar por Maracay a buscar a mi esposa, pero les manda saludos. Igual les dejo saludos de la iglesia y le doy gracias a Dios por su iglesia. Espero en el nombre del Señor poder serles de bendición. Yo ayer tuve muchas dudas y contratiempos, y yo oraba a Dios. En el terminal le decía: Señor, el pastor Elton y la iglesia están orando que Dios les dé mucha bendición, y tú por eso estás poniendo trabas para que yo no vaya, ¿verdad? Para no arruinar las cosas. O dos, tal vez quieras usar el mensaje y Satanás no esté contento de que lleguemos. Pero cualquiera de las dos cosas estamos a punto de descubrirlo. ¿Amén? Bien, hermanos, lo importante, las escrituras. Vamos a las escrituras. Yo quisiera que usted fuera a Romanos, el libro de Romanos. Gente que nos está visitando, y es un privilegio poder compartir con ellos este auditorio, pero si usted le puede ayudar con las escrituras, cómo llegar a los libros, si tiene algún visitante sentado a su lado y le puede ayudar con las escrituras, sería una bendición. Creo que básicamente vamos a tocar dos libros de las escrituras, pero para el visitante de pronto se hace más difícil encontrar los libros. Entonces, yo quisiera por un instante, en estos minutos, poder hablarles sobre el Evangelio. El Evangelio. Todo lo más que yo pueda hablarles en este tiempo sobre el Evangelio. Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 es una de las epístolas con más referencias al Evangelio que hay en el Nuevo Testamento. Romanos es un libro pesado en doctrina. Es un libro escrito desde una perspectiva legal, como cuando un abogado escribe y tiene muchos términos de los cuales se sacan nuevos temas, como justificación, redención, santificación, adopción, etcétera. Pero cuando tú buscas la palabra evangelio en Romanos, la vas a encontrar repetidas veces. Porque el tema central en el libro de Romanos es precisamente el evangelio, su alcance, qué es y todo esto. Entonces yo quisiera, como esto va a ser más como no voy a tener un texto base, yo quisiera primero orar y pedir de Dios dirección, y luego entramos en el mensaje. Vamos a orar a Dios, por favor. Padre, gracias te doy porque eres bueno, porque eres misericordioso. Tu misericordia se manifiesta en nuestra salvación. Y Señor, yo te he rogado por un milagro, y es necesario un milagro cada vez que alguien es salvado, mi Dios. Y por eso te suplico que quites de en medio lo que te estorba, para que los que no te conocen puedan ser salvados. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Este podría decirse que es el versículo base, lema, ¿verdad?, de este libro, el evangelio, y tocando el tema del evangelio. Y hay varias verdades que quiero enfatizar en Romanos 1:16. La primera verdad, hermanos, que quiero que el apóstol desea que sepamos, es que el evangelio es poder de Dios. Dios manifiesta su poder para la salvación del hombre a través del evangelio. Hay gente que dice que cuando tú estés en tu casa y sientas como que hay espíritus en tu casa, o sientas que algo te está molestando,
tú debes decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y diciendo esto, los espíritus o las malas influencias se van a alejar de ti. Yo no sé quién enseñó eso. Yo no sé quién se lo dijo a usted. Y yo no quiero irrespetar o bajar del pedestal el respeto de la persona que se lo enseñó. Pero permítame decirle que eso no es bíblico. La sangre de Cristo no tiene poder para espantar demonios. Es lo mismo que abrir el Salmo 91 y ponerlo encima del televisor de su casa para espantar los espíritus. El mismo televisor en el que ve, ¿verdad? Todas las noches la esclava Isaura. Topacio, pura sangre. Chica da Silva, ¿sí? Esa es la que ve. Y mientras en ese televisor pasan toda clase de pecados, usted espera que la hoja amarillenta esa, que está abierta en el Salmo 91, ensuciada por heces de zancuditos que se paran ahí de tantos años que eso tiene abierto, y usted espera que eso irradie un poder que espante demonios. No. Hermano, la Biblia no tiene un poder cuando la abres y la exhibes, tiene un poder cuando la abres y la lees. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que meditar en las Escrituras. Pero en ese mismo orden de idea, hermano, la sangre de Cristo sí tiene poder, pero la sangre de Cristo no tiene poder para espantar demonios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el propósito del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y es que su sangre limpiara al pecador, y para que éste pueda ser comprado, para que éste pueda ser redimido, fue necesario que Cristo, quien es Dios, derramara su sangre preciosa para que ésta sea aplicada a su vida por la fe, y entonces usted pueda gozar de vida eterna. El regalo de Dios, el poder de la sangre es para limpiar sus pecados. La Biblia dice que el Evangelio pero es poder de Dios para salvación. No hay nada en este mundo que tenga tal poder. No hay nada en este mundo que pueda abanderar tal aseveración como que puede salvar al hombre de sus pecados. Solamente la sangre de Cristo. Yo soy bautista y esta es una iglesia bautista, pero la iglesia bautista no le puede salvar. Yo soy pastor, pero un pastor no le puede salvar. Un sacerdote no le puede salvar. ¿Sabe por qué la iglesia, ni el pastor, ni el sacerdote le pueden salvar? Porque ninguno de ellos murió por usted en la cruz del Calvario. Solo Cristo puede salvarle de sus pecados. La mayoría de nosotros no estamos tan conscientes de nuestra salvación, de nuestra necesidad de salvación, porque la mayoría de nosotros no está tan preocupado por sus pecados. Mi querido oyente, si usted tuviera cáncer el día de hoy, si hoy usted allí sentado tuviera cáncer, y nombro el cáncer porque es una de las enfermedades que más temor le tenemos, pero si usted tuviera cáncer y no lo supiera, hoy ahí sentado, si usted tuviera cáncer y no lo supiera, usted estaría preocupado. Y si fuera un cáncer muy grave, un cáncer que ya no puede ser atendido, pero no lo supiera, usted estaría preocupado esta mañana. No, ¿sabe por qué? Porque no es consciente de la realidad de su mal. ¿Y sabe por qué razón usted y yo no estamos tan preocupados por la salvación que Cristo ofrece? Porque no estamos conscientes de la realidad de lo que el pecado causa en nuestra vida. De cómo el pecado trae sobre nosotros la ira de Dios. Cómo el pecado trae sobre nosotros destrucción de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y cómo el pecado trae consecuencias eternas. Mi querido oyente, la vida no consiste solamente en conseguir la bombona del gas. ¿Hay problema del gas por aquí? Recientemente, allá está terrible. Allá ya nos mandaron a juntar leña. Oficialmente, a juntar leña. Está terrible. Pero ¿sabe usted que a usted se le puede ir toda la semana en buscar una bombona de gas y todavía no conseguirla? ¿Sí me sigue? Y la mayoría de los seres humanos estamos más preocupados por qué alcanzamos en esta vida terrenal. La palabra de Dios dice que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos son 80 años. Si hay alguien aquí que haya vivido 80 años, ese alguien cuando era niño, o alguien que haya vivido 90 años, ese alguien cuando tenía 10 años,
¿verdad? Estaba todavía en su auge, en su apogeo, la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, si hay alguien aquí con 90 años, usted y todavía tiene memoria, usted le va a preguntar asuntos de historia y los va a recordar, y para mí en mi caso va a ser muy entretenido. Pero hermanos, escuche, la mayoría de los hombres estamos preocupados por qué va a pasar y qué vamos a hacer con nuestros 70 años de vida, y casi nadie está preocupado por qué va a pasar después de que usted muera. La vida del hombre son 70 años, pero Dios puso en nuestro corazón eternidad. ¿Y dónde pasará usted la eternidad? La vida no es solamente esto que está viendo a su alrededor. La vida va más allá de aún de la misma muerte, donde un día usted tendrá que encarar a Dios, un día usted tendrá que estar delante de su Creador para presentar su justificación. Usted puede decir, pastor, yo no creo eso. Yo tengo mis dudas, yo no estoy tan seguro de que haya vida después de la muerte. Pues entonces hagamos, ¿verdad?, una prueba. Vamos a hacer una prueba esta mañana. Imaginemos que yo le enseño a usted, yo le enseño a usted que hay un infierno. Y que ese infierno a ese infierno usted está condenado por toda la eternidad por causa del pecado. Yo creo eso y lo predico. La Biblia lo dice y yo lo creo. Pero usted me dice, no, pastor, yo no creo eso. Yo no creo lo que la Biblia dice y yo no creo que haya un infierno. Ahora piense por un momento. Imagínense que morimos los dos y efectivamente no hay ningún infierno. No hay. Todo lo que yo creía era mentira. Morimos los dos y no hay ningún infierno. ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? Pero por un momento piense, ¿qué pasaría si morimos los dos y descubrimos que sí hay un infierno? ¿Qué pierde usted? ¿Me está siguiendo? Usted dice, pastor, pero es que es muy difícil creer lo que dice allí las escrituras. Hermano, ¿usted le cree a los políticos? ¿Sí o no? ¿O usted no ha depositado su voto de confianza para que un político llegue al poder? ¿Lo ha hecho o no? Y con los años no se ha puesto a pensar, oye, me equivoqué en hacer esto. No le ha pasado. Puse mi confianza en este político y al final fue una traición, fue un engaño. Usted fue capaz de creer las promesas de un político, pero cree que las promesas de Dios son mentiras. ¿Me está siguiendo? Mi querido oyente, Dios no puede mentir. Dios es real. El hecho de que no sea real en tu vida no significa que Dios no sea real. La palabra de Dios dice que Él nos dejó su evangelio, porque el evangelio es poderoso para que usted pueda ser salvo. Entonces usted me dirá, pastor, pero ¿salvo para qué? ¿Salvo de qué? Usted lee el versículo 17, Romanos 1:17, y dice, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dice la palabra de Dios que en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y luego en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios, ¿qué dice, hermano? Se revela. El libro de Romanos enseña mucho sobre el deseo de Dios de revelarse al hombre. Y en este caso él está diciendo que él revela su justicia y que él revela su ira. Mi querido oyente, Dios está airado por causa del pecado. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si usted va a Romanos capítulo 3, por favor, Romanos capítulo 3 y versículo 10, dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ese es Dios hablando. Ese es Dios conversando con el hombre. Ese es Dios dando su opinión. Usted puede creer que es muy bueno. Usted puede creer que porque ayuda a los demás, o porque va al hospital, o porque colabora con la gente, usted es muy bueno. Pero permítame decirle esto, la bondad del hombre no está regulada por tu opinión. La bondad del hombre está regulada por lo que Dios dice de mí, porque Dios es el modelo de lo bueno. Él es bueno. Le compartí el evangelio a una dama esta semana pasada y ella hablaba de su bondad. Y yo le dije, mire señora, si usted se compara con el plan de la cárcel, ¿usted qué es, buena o mala? Y ella dice, no, buena, claro. Pero si usted se compara con Jesucristo, ¿usted es buena o mala? Me dice, bueno, ahí ya no soy tan buena. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que es bueno, porque se compara con gente más mala que usted. ¿Sí me sigue? Pero la palabra de Dios me dice que Jesucristo se hizo hombre
Y ese es el hombre con el que usted y yo debemos compararnos. Y cuando yo veo a Dios, a Jesús como el bueno, y comparo sus bondades con la mía, descubro que yo no soy tan bueno como creo. Y cuando le pregunto a Dios, Dios, ¿qué piensas tú de mí? Él dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ese es Dios hablando, mi querido oyente. No hay quien busque a Dios. Pastor, pero yo sí busco a Dios. Ahí en Semana Santa estoy todos los... en la misa, ¿verdad? Mira, la religión nuestra no va más allá de pasar frente a la catedral y persignarnos. Y en Semana Santa vamos a la misa y de la misa a la playa a beber, a fumar y a pasar el tiempo con mujeres que ni siquiera son tu esposa. Esa es la religión del hombre. Nosotros buscamos religión porque la religión nos permite hacer lo que nosotros queramos sin compromisos con Dios. Pero permítame decirle que Dios no vino a traer religión, Dios vino a traer salvación. Tal vez usted se ofende y dice, ¿cómo se te ocurre decirle Semana Santa a la Semana Santa? No hay semana con más muerte. No hay semana con más venta de alcohol, aun cuando hay ley seca. No hay semana con más, no hay temporada con más adulterio e infidelidad. No me diga que Dios está detrás de una celebración donde el pecado abunda. ¿Sí me sigue? La Semana Santa no es más que la evidencia de cómo el hombre es pecador y aflora su pecado aparte de su religión. Usted y yo creemos que la religión es simplemente no comer carne, sino comer pescado, algo que ni las escrituras dicen. Pero cuando hablamos de tener una relación personal con Dios y le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué piensas tú de mí? Él dice, no hay quien entienda, no hay quien me busque, nadie me busca. Todos, dice el versículo 12, se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted puede pensar que es muy bueno, pero cuando yo le pregunto a Dios cómo soy, Él dice que no soy bueno. ¿Y qué es lo que pasa con el hecho de que no sea bueno? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque Dios es bueno y justo, Dios está irado contra mí, o estuvo irado contra mí. Dios está irado contra el pecador. Ahora mismo, mi querido oyente, la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre su cabeza. Usted puede, ¿verdad?, orarle a Dios todos los días, o usted puede pedirle a Dios de alguna manera una expresión para buscarle a Él de alguna manera temporal. Y usted debe saber esto, mi querido oyente, que la ira de Dios está sobre su cabeza. No significa que Dios no le ame, de eso hablaremos después. Pero la Biblia dice que Dios está enojado contra el pecado, contra el pecador. Mire, ¿usted sabe cuál es la verdad más terrible de la Biblia? ¿Alguien pudiera decirme cuál es la verdad más terrible de la Biblia? Más terrible, la verdad más terrible. Alguno pensará que el infierno, otro pensará que el pecado. Yo pienso que la verdad más terrible de la Biblia es precisamente que Dios es bueno. Y se dirá, ¿por qué? Al contrario, eso es lo mejor, que Dios es bueno, que la Biblia nos enseña esa verdad. Así debe ser, porque Dios es bueno. Mi querido oyente, el hecho es el siguiente. Lo que pasa es que no sería tan mal o no sería tan terrible que Dios sea bueno si usted también fuera bueno. Pero ¿sabe qué significa que Dios es bueno? Que Él castiga al que es malo. Dios no puede hacer otra cosa que no sea castigar al malo. Pastor, pero Dios me ama. Claro que te ama, pero Él es bueno y tú eres malo. ¿Y qué hace el bueno cuando juzga al malo? ¿Qué hace? Imagínese que usted va a la corte porque alguien agredió a su nieto, a su nieta, alguien le agredió a él y usted va a la corte y ahí está el juez y está el acusado. La evidencia demuestra que el acusado es culpable, pero resulta que usted se entera que el juez es hermano de sangre del acusado. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree que va a pasar? Y entonces el juez
evade todo y de pronto da el veredicto y dice, bueno, lo declaramos inocente, y todo el mundo se conmociona. ¿Cómo es posible? Pero si las pruebas decían que él era culpable, había testigos, había evidencia clara, ¿por qué razón el juez le declaró inocente? Yo quiero hacer una pregunta. ¿En ese juicio hubo bondad? ¿En ese juicio hubo amor? Pues yo creo que sí. El juez fue bueno con el acusado y el juez mostró amor para con el acusado. Pero ahora pregunto, ¿en ese juicio hubo justicia? No. Entonces en un juicio puede haber amor y puede haber bondad, pero no justicia. ¿Es posible, sí o no? Pues Dios no es así. Usted está sentado en el banquillo de los acusados delante de Dios como pecador. Y sí, Dios es bueno con usted. Y sí, Dios le ama a usted, pero Dios es justo. Y como Él es justo, aunque le ama, Él le va a condenar. Por esa razón necesitamos el Evangelio. Porque hay un lugar real llamado infierno. Mi querido oyente, el infierno está lleno de ateos. Stephen Hawking, con toda su inteligencia, descubrió que hay un infierno el día que murió. Y usted puede decirme, pastor, usted lo que quiere es llenarme de miedo. Santo temor el que te acerque a Cristo. En esta sala hay diferentes tipos, hay diferentes motivaciones para venir a Dios. En esta sala hay gente que vino a Dios porque ama a Dios. En esta sala hay gente que vino a Dios, que vino esta mañana porque tienen un problema grande. Y si se da cuenta que cuando no tenemos ningún problema no venimos, pero cuando llega el problema grande buscamos a Dios. Aquí en esta sala hay personas que en este momento no tienen problemas, están en sus alturas. Y como están en sus alturas, creen que no necesitan a Dios. Y algunos dicen, pastor, pero ¿por qué la gente tiene que buscar a Dios cuando hay problemas? Porque si no fuera así no vendrían. Yo creo que el 95% de la gente que llega a una iglesia llegan porque Dios los puso en problemas. Porque la arrogancia del hombre es muy grande. Y según el orgullo, según el problema. Hay problemas más grandes para personas más orgullosas. Según Dios quiere acercarte y Él sabe que no hay manera de que te acerques a Dios si todavía estás en tus alturas, y entonces trae problemas. Trae problemas de salud, trae problemas económicos, trae diferentes problemas con los hijos. Y el segundo grupo de personas que hay aquí es aquellos que vinieron porque están necesitando de Dios un milagro. Pero el tercer grupo de personas que está aquí es la gente que vino simplemente porque les ofrecieron algo. Porque bajo otras circunstancias no has venido. ¿Me estás siguiendo? Pero para los tres grupos que está aquí, hay un Dios que les ama. Mi querido oyente, el hecho de que usted esté en una iglesia no le garantiza ir al cielo. El hecho de que usted tenga una apariencia o una idea de lo que es la justicia, de la bondad, eso no le garantiza ir al cielo. La palabra de Dios dice que hay una sola cosa que te puede llevar al cielo, y la Biblia dice que es el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque somos pecadores. Quisiera que vayas a Romanos capítulo 2, perdón. Romanos capítulo 2 y versículo 15. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué dice ahí, hermanos? Un día, mi querido oyente, usted estará delante de Dios. Crea en Él o no crea en Él. Crea en el cielo o no. Crea en el infierno o no. Un día usted estará delante de Él. Yo ahorita pudiera presentarles montones de argumentos para demostrarles que hay un Dios en el cielo. Uno de ellos, por ejemplo, es este celular. Ustedes no van a creer la historia de este celular. El hermano que es dueño de este celular agarró metal, una pequeña porción de oro, unos chips que se consiguió de computadoras en un lugar, los metió en una caja, los guardó por 5 años, esos materiales, y a los 5 años, cuando abrió la caja, salió el teléfono. Ya hecho. ¿Me cree la historia? ¿Le parece absurdo
lo que acabo de decir? O sea, usted me está diciendo que le parece absurdo que con materiales al azar en un periodo de tiempo, una cosa que no es nada, termine siendo algo bien diseñado y elaborado. ¿Le parece eso absurdo? Pues eso es lo que es la evolución. Tomar un montón de materiales al azar y pretender que vida inteligente se formó a partir de la nada. Es como creer que ese celular inteligente se formó a partir de que nadie lo hizo. Hay un ser en los cielos más inteligente que nosotros y aún más poderoso que nos hizo. Amén. Y usted no me puede creer. Usted me va a decir, no, eso es imposible. Para que ese teléfono esté ahí, alguien tuvo que diseñarlo. Pues usted y yo somos más perfectos que ese teléfono en diseño. Así que alguien más perfecto tuvo que diseñarnos. Y sin embargo, yo le pudiera dar muchos argumentos como ese, y aún así usted no podrá ser salvo el día de hoy. Lo único que usted lo puede salvar es Jesucristo. Usted dirá, pastor, pero es que yo no soy un hombre de fe. Claro que sí lo es. ¿Cuántos de ustedes se vinieron? Yo le voy a demostrar que usted es un hombre de fe. ¿Cuántos de ustedes se vinieron hoy en autobús a la iglesia acá? Llegaron en autobús. Así sea la ruta de la iglesia, en el camión, llegaron allí. Ok, ¿cuántos de ustedes, levante la mano, puede bajarla, pero cuántos de ustedes que se montaron en ese camión, se montaron en ese autobús, ya sea de ruta o el de la iglesia, le preguntaron al chofer si tenía licencia? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes le preguntaron al chofer si sabía manejar? ¿Cuántos de ustedes le preguntaron al chofer cuánto tiempo tenía manejando? ¿Cuántos de ustedes preguntaron, chofer, usted durmió anoche, ha dormido? Porque usted agarró la circunvalación probablemente, a quién sabe a qué velocidad, en la parte de atrás de un camión, sin preguntarle al chofer si sabía manejar. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe. Usted se subió a ese camión por fe, porque tenía la expectativa de que el hombre que estaba detrás del volante sabía lo que estaba haciendo. Y lo mismo hace cada vez que se monta en un ruta, en un rapidito. Usted se monta y usted no pregunta si esa persona está legalmente, si sabe manejar, si está dotada. Usted se monta por fe. Todos los días manifestamos fe en lo que hacemos. ¿Cómo es posible que podamos poner fe en los hombres y no podemos poner fe en nuestro Dios? En el Dios que le creó. Mire, usted no está aquí por casualidad. Por supuesto que todo lo que se ha hecho ha tenido una intención. Y, ¿verdad? Yo ya agarré mi numerito. ¿Dónde está? A mí no me dieron número, ¿verdad? Yo quiero llevarme eso para Turmero. Y allá están los ponquecitos y los hermanos han dormido poco, incluyendo al chofer, estoy seguro. Porque queremos que usted se sienta bien, que usted queremos compartir la bendición de estos años de aniversario con usted. Usted es nuestro invitado de honor. Pero ¿sabe qué sería triste? Que después de que termine este lugar, usted se come su ponqué y el ponqué se acabó. Usted se gasta su bolsa de comida y ya se la comió, pero luego muere y vaya al infierno, porque no se llevó el regalo más importante, y es el de Jesucristo. Mi querido amigo, la salvación es para todos. Romanos capítulo 2, el versículo que leímos nos enseña que un día usted y yo seremos juzgados conforme al evangelio que yo le estoy predicando. Yo no sé qué está pensando usted ahora. Yo no sé si usted piensa que le estoy mintiendo o le estoy diciendo la verdad. Yo no sé qué piensa usted de mí o de lo que estoy diciendo. Pero un día Dios juzgará sus secretos, lo que hay en su pensamiento, y Él lo juzgará conforme al evangelio que yo le estoy predicando. El evangelio que hoy rechazamos un día será la base sobre la cual seamos juzgados. El evangelio es para todos. Romanos 1:16, por favor, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién, hermanos? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Mi querido oyente, el evangelio es para todos. El evangelio no es para santurrones o para gente muy mala, o para quienes han hecho cosas demasiado terribles. La palabra de Dios dice que el evangelio es para todos. En una oportunidad Jesús estaba sentado con rameras, con prostitutas, con verdad, ladrones, con gente, verdad, que socialmente mala, y se acercaron los fariseos que se creían buenos. Y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué tu Señor come y bebe con pecadores? Y Jesús mismo respondió y dijo,
yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a los justos, sino a los pecadores. Y usted dice, ¿vio, pastor? Jesús no vino por mí. Él vino por los que están en la cárcel, en los centros de rehabilitaciones, por la gente mala. Por eso fue que él vino. Sí, pero cuando Jesús le dijo esto a los fariseos, después a los días les dijo, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿por qué Jesús le llamó justo a los fariseos? No, él nunca le llamó justo. Él dijo, yo no vine a los sanos, sino a los pecadores. Y los fariseos debieron haber dicho, entonces viniste para mí, porque yo necesito ser sano. Porque yo soy pecador. Mi querido oyente, todos somos pecadores. Y el evangelio es para todo el pecador. ¿Sí me sigue, hermano? Y todo pecador está condenado, pero Cristo murió por todos los hombres, de manera que si usted está en este lugar y puede poner hoy su fe en Jesucristo, la salvación es para usted. ¿Sí me sigue? No hay ningún regalo que esta mañana podamos darle que sea más importante que el regalo de la vida eterna, y este regalo está en Jesucristo. Romanos capítulo 1 y versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que dice, que cree. Y luego dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mi querido oyente, el evangelio es un asunto de fe. Usted no puede ser salvo por más obras buenas que usted haga. Usted no puede ser salvo por ser altruista. La única manera en que usted puede ser salvo es a través de Jesucristo. Porque la palabra de Dios enseña, mi querido oyente, que nuestro pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero para poder ser salvo usted necesita creer. La palabra de Dios dice, versículo Romanos capítulo 3, y es tan amable, Romanos capítulo 3 y versículo 21, pero ahora aparte de la ley, de las obras, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de ¿qué, mi querido oyente? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Una vez más me habla del alcance del Evangelio, pero aunque la salvación es para todos, la salvación es eficaz en los que creen, en los que depositan su fe en el Señor Jesucristo. Mi querido oyente, el personaje central del Evangelio es Jesucristo. La obra de Cristo por usted. Cristo es Dios. Jesús es Dios que se hizo carne. La Biblia dice que el verbo era Dios y que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el único Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y Jesucristo siendo Dios y Jesucristo siendo justo, vino al mundo a pagar su deuda de pecado. Si puede repetir después de mí, este versículo dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? Y si usted es pecador, ¿cómo puede pagar usted? Mira, la mayoría de la gente se da cuenta que la mayoría de la gente no habla de la muerte porque le tiene miedo. Pero la muerte es la cosa más segura de esta vida. ¿Qué va a almorzar usted hoy? ¿Qué va a almorzar? Algunos ya tienen planes para almorzar algo hoy. Pero ahora, puede que almuerce eso como puede que no, ¿cierto o no? Pero lo que sí es seguro en esta vida es que tarde o temprano vamos a morir, ¿sí o no? La cosa más segura de la vida es la muerte, pero la mayoría de los hombres, en lo único que no quieren pensar, ¿sabe qué es? En la muerte. La muerte nos aterra. Pero permítame decirle que la paga del pecado es la muerte. Ahora una pregunta, ¿y si Jesús no pecó? Entonces, ¿por qué murió? Mira, hay gente que dice que no hay amor como el de madre. Permítame decirle que no hay amor como el de Cristo. Porque el Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo justo, decidió pagar su deuda ante Dios para que la ira de Dios fuera sobre él y el amor de Dios fuera sobre usted. Sí, me refiero al mismo Cristo que constantemente rechazamos y del que constantemente dudamos. Permíteme recordarte, tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo porque quiere que seas salvo.
Cualquiera que sea la razón por la que viniste, en Cristo hay salvación. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Pastor, pero es que hay tantas iglesias, hay tantos predicadores, hay tantas religiones. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna. Ninguna. Pastor, pero la religión bautista me va a salvar. No. Nosotros no estamos aquí porque queremos ser salvos. Estamos aquí porque ya Cristo nos salvó. Pero solo Cristo te puede salvar. Jesús dijo, yo soy el camino. Todos los caminos conducen a Dios, pastor. No es cierto. Solo Cristo conduce a Dios. El evangelio es lo único que tiene poder para salvar. Y el evangelio es Cristo muriendo por ti en la cruz. Y la Biblia dice, mi querido oyente, que Él es el camino. Pastor, pero ¿cuál es la verdad? Los testigos me dicen una cosa, los pentes me dicen otra, los adventistas, los bautistas otra. ¿Cuál es la verdad? No. Cristo es la verdad. Y el único que te puede dar vida es el Señor Jesucristo. No hay otro camino al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero tienes que creer. Pastor, es que yo no soy un hombre de fe. Amigo, tú crees en los dinosaurios y ni siquiera los viste. Tú crees en un Big Bang que ni los científicos saben. ¿Sabes por qué le llaman la teoría del Big Bang? ¿Por qué no terminan llamándole de una vez la creación por Big Bang y ya? ¿Sabe por qué le dicen teoría? Porque no saben. Ni ellos saben. No, pastor, es que yo soy muy estudioso y yo creo lo que la ciencia me dice. No, tú no crees lo que la ciencia te dice. Tú crees lo que el Discovery Channel te dijo. Tú crees lo que te dijo la televisión. Pero tú nunca has podido comprobar por el método científico que esas cosas son reales. Y sin embargo, yo sí te podría demostrar con mi vida. Y muchos hermanos aquí podrían demostrarte con su vida. Aún la provisión de Dios podría demostrarte que nuestro Dios es real, que existe y que quiere salvarte el día de hoy. Ojalá alguno de nosotros pudiera oír la voz de Dios diciendo, ven a mí, yo te quiero salvar. Ven a mí que yo morí por ti en la cruz. Pastor, yo no soy un joven de fe. ¿No eres un joven de fe? ¿Y le crees a Osuna? ¿Y le crees a el que tú escuchas? ¿Cómo que se llama? No, de verdad, no me acuerdo. No me voy a burlar de ustedes. Que lo chalequean a cada rato, que tiene el pelo enrollado así. Bad Bunny. ¿Y le crees a Bad Bunny? Pastor, yo no, dice la señorita, pastor, yo no le creo a Bad Bunny. Me gusta, pero no le creo. ¿No le crees? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué al son de su música eres capaz de exponer tu moralidad con un hombre? Lo dije bonito. ¿Y por qué razón hay tantas señoritas embarazadas precozmente detrás de creer lo que ellos enseñan en su música? Usted y yo estamos dispuestos a creer cualquier cosa, pero no estamos dispuestos a creerle al Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo es el único que ha demostrado verdadero amor por nosotros. Hermano, yo soy pastor, pero yo no soy nada, y mucho menos mejor que tú. Yo soy un pecador que por la gracia de Dios un día alguien le predicó el evangelio y entendí que no había nadie que me amara más que Cristo. Pastor, ¿y ahora usted es santo? No, yo estoy santificado, pero a medida que me acerco más a Dios me doy cuenta de cuánto pecado, de cuánta inmundicia me salvó el Señor. Cuando yo no era salvo, yo creía que yo no merecía ir al infierno, pero ahora que soy salvo, si hay algo que estoy seguro es que yo merecía ir al infierno. Porque hermanos, para Dios el pecado es terrible. Dios aborrece el pecado. A Dios le asquea el pecado. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra de Dios dice que de cada palabra ociosa que hablen los hombres dará cuentas en el día del juicio. Y un día estará usted delante de Dios dando cuenta por palabras que dijo, por actos que hizo. Y usted dirá, pastor, pero ¿en la base de qué me juzgará Dios? Él te juzgará sobre la base del evangelio que hoy estás escuchando. O sobre la base del evangelio que hoy estás ignorando. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Te tengo buenas noticias. Eres un pecador. Vas a ir al infierno. Pero Cristo murió por ti y pagó en la cruz tu deuda ante
de Dios. Y si el día de hoy usted viene por fe, Él le va a dar vida eterna. ¿Y acaso quisiera alguien que no conoce a Cristo? Amén. Eso es, gloria a Dios. ¿Y acaso quisiera alguien que no conoce a Cristo decir, pastor, si yo muero hoy tal vez vaya al infierno? Tengo tantas dudas, pero yo sí quisiera venir a Cristo. Yo sí quisiera que su evangelio hiciera en mi corazón mella. Yo sí quisiera creer en su salvación. ¿Y acaso hay alguien aquí que pudiera decir eso? ¿Y acaso hay alguien aquí que pudiera atender al llamado de Dios? Que te dice, ven a mí, ven a mí. Yo vine para sanar tu herida, de curar tu llaga de pecado por mi sangre. Yo vine para justificarte por medio de la cruz. Tal vez me precipito porque el mensaje está incompleto. Porque el evangelio no tiene sentido si el Cristo que murió por ti se quedó muerto. Pero la palabra de Dios dice que Cristo resucitó. Pastor, si me costaba creer que Dios se hubiera hecho carne y hubiera muerto por mí, ¿cuánto más me va a costar creer que resucitó de los muertos? Romanos, por favor, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. El mensaje del evangelio es sencillo. Por cierto, iglesia, a mí me cuesta mucho entender eso, ¿verdad? Porque uno cuando habla de la iglesia dice, esto va para los ganadores de alma. Pero es que todos deberíamos ser ganadores de alma si somos salvos. Amén. Pero hermano, tú pudieras maquillar el evangelio todo lo que tú quieras, tratando de lograr que alguien sea salvo. Pero el mensaje del evangelio es sencillo. Es tan sencillo que pudiera rayar en lo absurdo. Pero el asunto es que para que alguien sea salvo, se necesita un milagro. Usted pudiera dar todo un discurso lleno de un montón de argumentos científicos, históricos, sociales, legales, y aún así lo único que va a salvar a la gente es creer que Cristo es Dios que murió por ellos, que resucitó al tercer día. Porque el mensaje del evangelio, Romanos 10, versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra de tu boca y de tu corazón, y esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Dice, ¿puede que sea salvo? No, garantiza, garantiza. Mire, mi querido oyente, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es Dios y tú crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, tú puedes ser salvo, es seguro. Pastor, pero me cuesta creer que algo como eso me dé tanta seguridad. Amigo, usted creyó cuando votó que este sería un país potencia en este año. Y ahora tenemos que buscar leña. No me diga que usted le pudo creer a un hombre imperfecto y lo creyó con tanta certeza que no solo dio su voto, sino que lo defendió. Pero no puede creer con certeza que Cristo le puede salvar hoy. Un hombre imperfecto como cualquier otro le dio una promesa y usted la creyó como segura. Y un hombre perfecto que es Cristo hoy le da una promesa certeza. Puede creer que es segura. Yo tengo más de 20 años de conocer de Dios. Y si yo tuviera otra vida para vivirla joven, yo conocí de Dios a los 15 años. Y si yo tuviera otra vida para vivirla, también se la daría al Señor. Óyeme, la gente puede decir, a los 15 años desperdiciaste tu juventud. Lo único que yo lamento de estos años es no haberle conocido antes. ¿Para qué quería una vida, verdad, de juventud, de vicios, destruyéndome el hígado y los pulmones? Hace unos años atrás, un joven de nuestra iglesia se fue de la iglesia, ¿verdad? Por decisiones, quizá, ¿verdad? Se fue de la iglesia y luego empezó a vivir para el mundo. Y en esa época estaban mezclando una bebida alcohólica con chupeta, le metían una chupeta dentro de unas botellas. Me enteré por ese caso y se empezaron a emborrachar con eso y empezó a enviciarse con eso y enviciarse con eso. Y un día de la noche a la mañana, un joven de ¿cuánto? 17 años, muerto, murió, falleció, y era un joven que caminaba en la iglesia, pero un día el mundo lo llamó y decidió entregarse al mundo. ¿Para qué quiero yo esa vida? Prefiero entregársela al Señor. A nuestra iglesia llegan montones de jovencitas y al paso de unas semanas ya no van más, y cuando nos enteramos que a 14, 15 y 16 años ya andan embarazadas.
¿Para qué quiero yo esa vida, hermano? La mejor vida que se puede vivir es la vida en Jesucristo. ¿Qué otra cosa? Si yo iba al infierno, si yo hubiera muerto hace unos años atrás sin Cristo, estaría ardiendo por la eternidad en el infierno. Pero gracias al Señor, un día alguien me predicó el Evangelio, me dijo que Cristo murió por mí, que resucitó para darme vida. Puse mi fe en Jesucristo y hoy por la gracia de Dios tengo salvación y vida eterna. Y eso sin mencionar las otras bendiciones, como una familia única, una esposa maravillosa, la única mujer que he tenido. 4 hijos hermosos después de que no éramos estériles y no podíamos tener hijos, y oramos a Jehová y ahora no podemos dejar de tener hijos. Por cierto, quisiera pedirle a los hermanos que están orando por eso, que ya está bueno. A mi hija la diagnosticaron con soplo en el corazón, pero nació y no tiene nada. A mi último hijo lo diagnosticaron con síndrome de Down, 2 doctores especialistas bien caros que nos costaron. Y cuando mi hijo nació y no tiene nada. Usted diría, pastor, los médicos se equivocaron. Hermano, yo conozco a Dios, prefiero creer que una enfermedad que para algunos es incurable, Dios la puede curar. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, en su provisión, en su amor, en su cuidado. Mira, yo no entiendo algunos dicen, no, si viene una mujer y se resbala, tú sabes, y si no, entonces no eres hombre. Se requiere ser más hombre para tener una sola mujer en su vida, porque un verdadero hombre tiene dominio propio y sabe cuándo decir que no. Pero un cualquiera, un poco hombre, pastor, ¿y cómo puede usted lograr eso? Yo no puedo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero además de eso, un día Cristo vendrá a buscarnos. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cómo cambiaría yo eso por Ozuna? Por Bad Bunny. Mi querido oyente, Cristo le quiere salvar. Él garantiza que si usted el día de hoy confiesa que Jesús es Dios, que si usted el día de hoy cree que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Verso 10 y termino. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Si usted le invoca el día de hoy, Él será rico en responderle. Él resucitó de entre los muertos. Pastor, me cuesta creer que Él resucitó de entre los muertos. Mi amigo, el 9/11, el 9 de septiembre, unos musulmanes fundamentalistas secuestraron un avión, 2 aviones, y se lanzaron contra las Torres Gemelas, matando a miles y miles de personas, porque ellos creían firmemente en lo que les decía Alá, que es un Dios que está muerto. Ellos creían en lo que decía Mahoma, que murió y hoy su tumba está todavía en el lugar donde lo enterraron. Pero históricamente está demostrado que usted va hoy al lugar donde Cristo fue sepultado y no lo va a encontrar porque Él resucitó. Si es posible creer en un ídolo muerto, ¿por qué no podrías creer en el Cristo resucitado? No se trata todo solo de las bendiciones que el Señor pudiera darte. Se trata de que lo más importante es que usted, cuando venga Jesucristo, Él le va a dar vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que si usted cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he predicado en muchísimas iglesias en varios países, en varias ciudades de nuestro país también, entre los barrios pobres y en urbanizaciones. Y he dado muchos mensajes en mi vida, pero el mensaje más precioso que yo he dado jamás es el mensaje donde puedo convencerte por el Espíritu Santo de que Cristo te puede salvar. Iglesia, ¿está aquí la iglesia? ¿Están aquí los salvos? Iglesia, ¿usted ha creído en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos? Yo he creído, pastor. ¿Cuántos pueden decir, yo he creído y soy salvo y tengo vida eterna? ¿Cuántos pueden decir, no me importa lo que digan los demás? La gente puede creer que estoy loco, que estoy absurdo, aunque ellos creen que una obra inteligente se puede hacer de la nada, pero la gente puede creer que yo estoy loco, pero no me importa, yo he creído en Cristo y Él ha transformado mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir, el día que yo muera iré al cielo a la presencia de Dios? Porque mi Dios no miente. Amén, hermanos.
¿Cuántos creen que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? ¿Cuántos creen que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Pero iglesia, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Me sigue, hermano? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El año pasado hubo COVID, el año 2019, que salió el COVID-19-20. La gente estaba muriendo. Muchos fueron al infierno por causa del pecado y la muerte les alcanzó. Por cierto, la muerte puede llegar en cualquier momento, incluso hoy. Y entonces, cientos murieron. Miles murieron en el mundo. ¿Tú te imaginas que durante ese tiempo que la gente murió, de pronto hubiera salido una farmacéutica y dijera, ay, se me había olvidado decirles que yo tengo la cura? No la Bayer, ni la Pfizer, ni la cubana, ni la... No. La cura, la panacea, la solución definitiva al COVID. Yo la tenía guardada en mis laboratorios, pero se me había olvidado. Me disculpo, todos muertos. Aquí la tienen. ¿Qué pensaría usted de esa farmacéutica? Qué inmoral. Si quiere, hacemos una lista. ¿Qué pensaría de esa farmacéutica? ¿Ah? Son unos... inmorales, son unos homicidas, son unos... Pues mi querido hermano, si hay una enfermedad en el mundo que mata a millones de personas y alguien tiene la cura y no la transmite, es un inmoral. Pues déjeme decirle que una enfermedad más grande, una pandemia más fuerte que el COVID es el pecado. Y el pecado ha matado más gente en la historia de la humanidad que cualquier otra enfermedad. Y la cura es Cristo y usted la tiene. ¿Cómo entonces no la comparte? ¿Me está siguiendo, hermano? Yo